Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a El Secreto de la Familia. Antes de comenzar con el caso de hoy, quiero pedirte un par de cosas. Primero, si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros archivos. Y segundo, déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video y qué hora es allá donde te encuentras. Me encanta saber que hay personas escuchando estas historias desde diferentes partes del mundo, en diferentes momentos del día y de la noche. Y si tienes alguna historia, algún misterio de tu región que crees que merece ser investigado, cuéntamelo también en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevos casos que abrir, nuevos secretos que intentar descifrar. Ahora sí, acomódate, prepárate y escucha con atención. El caso de hoy es diferente a los anteriores. No hay desapariciones, no hay violencia, no hay crímenes evidentes. Lo que hay es algo más sutil, más inquietante. Una casa que nadie puede habitar. Una herencia que todos aceptan, pero nadie disfruta. Y una familia que, generación tras generación, huye de su propia propiedad sin explicar por qué. Esta es la historia de la familia Alvarado. Archivo documental número 634. Expediente clasificado como abierto. Reconstrucción basada en documentos de herencia, registros civiles fragmentados, cartas familiares y referencias indirectas. Periodo aproximado de los hechos: 1842 a 1958. Región: Zona Central de América Latina, país no especificado en los documentos originales. Advertencia. La siguiente narración presenta un patrón repetitivo a lo largo de varias generaciones. Se expone tal como fue encontrado, sin intentar explicar lo que los propios protagonistas nunca explicaron. Capítulo 1. El origen de la casa. La historia de la familia Alvarado y su mansión comienza, según los documentos más antiguos disponibles, en el año 1842. En ese año, un hombre llamado Ignacio Alvarado Guerrero adquirió una propiedad considerable en las afueras de una ciudad cuyo nombre aparece tachado en todos los registros consultados. La propiedad incluía una casa principal de 2 plantas, varios edificios auxiliares y tierras de cultivo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Ignacio Alvarado era, según las descripciones de la época, un comerciante exitoso que había hecho fortuna en el tráfico de mercancías entre la costa y el interior del país. No provenía de una familia aristocrática, pero había acumulado suficiente riqueza como para comprarse un lugar entre la élite local. La adquisición de la propiedad fue el símbolo de su ascenso social, la prueba material de que un hombre de orígenes modestos podía alcanzar las alturas reservadas a los bien nacidos. La casa en sí no era nueva cuando Ignacio la compró. Había sido construida décadas antes, posiblemente a finales del siglo XVIII, por una familia cuyo nombre se ha perdido en los registros. Esta familia original, según fragmentos de documentos encontrados en archivos notariales, había abandonado la propiedad en circunstancias que nunca fueron clarificadas. El edificio permaneció vacío durante varios años antes de ser adquirido por Ignacio Alvarado. Los documentos de compraventa, que se conservan parcialmente, describen la propiedad en términos elogiosos. La casa principal contaba con 14 habitaciones distribuidas en 2 plantas, un patio central con fuente de piedra, una capilla privada y un sótano que se extendía por debajo de toda la estructura. Los techos eran de teja, los pisos de baldosa importada y las paredes estaban decoradas con frescos que representaban escenas pastorales. Era, sin duda, una de las residencias más impresionantes de la región,
Ignacio Alvarado se mudó a la propiedad con su esposa, Dolores Mendoza de Alvarado, y sus 3 hijos pequeños en el verano de 1843. Los primeros meses parecen haber sido prometedores. Una carta de Dolores a su hermana, fechada en octubre de ese año, describe la casa como espaciosa y llena de luz, y menciona planes para renovar algunas habitaciones y plantar un jardín de rosas en el patio trasero. Sin embargo, algo cambió. Las cartas de Dolores, que habían sido frecuentes durante los primeros meses, se volvieron esporádicas y cada vez más breves. En enero de 1844, escribió a su hermana una nota de apenas unas líneas en la que mencionaba que la familia estaba considerando pasar una temporada en la ciudad. No daba razones para este cambio de planes, ni explicaba por qué una familia que acababa de instalarse en una casa nueva querría abandonarla tan pronto. En marzo de 1844, menos de un año después de haberse mudado, la familia Alvarado dejó la propiedad. No la vendieron ni la alquilaron. Simplemente se fueron, trasladándose a una casa más pequeña en el centro de la ciudad. La mansión quedó vacía, al cuidado de un par de sirvientes que tenían instrucciones de mantenerla limpia y en buen estado. Este patrón, la adquisición seguida de una ocupación breve y un abandono inexplicado, se repetiría una y otra vez a lo largo de las siguientes generaciones. Pero en 1844, nadie podía saber aún que estaban presenciando el inicio de algo que duraría más de un siglo. Capítulo 2. La primera herencia. Ignacio Alvarado murió en 1861, a la edad de 72 años. Su testamento, redactado pocos meses antes de su fallecimiento, especificaba la distribución de sus bienes entre sus 3 hijos sobrevivientes. La mansión de las afueras, que para entonces llevaba casi 2 décadas vacía, fue heredada por el hijo mayor, Fernando Alvarado Mendoza. Fernando tenía 41 años al momento de recibir la herencia. Estaba casado con una mujer de buena familia llamada Eugenia Ríos, y tenía 4 hijos propios. Vivía en una casa cómoda pero modesta en la ciudad, y la perspectiva de heredar la gran mansión de su padre debería haber sido motivo de celebración. Sin embargo, los documentos de la época sugieren que Fernando recibió la noticia con más resignación que entusiasmo. En una carta a su hermano menor, fechada pocos días después de la lectura del testamento, Fernando escribió: «Padre me ha dejado la casa de las afueras. Sabes tan bien como yo lo que eso significa. Intentaré cumplir con mi deber, pero no esperes que me quede allí más tiempo del necesario». Esta carta es significativa porque sugiere que había un conocimiento compartido entre los hermanos sobre algo relacionado con la casa, algo que ninguno de ellos se molestó en explicar por escrito. A pesar de sus reservas, Fernando decidió intentar ocupar la propiedad. En la primavera de 1862, trasladó a su familia a la mansión con la intención de restaurarla y convertirla en su residencia permanente. Los primeros informes son optimistas. Eugenia, la esposa de Fernando, escribió a su madre que la casa era grande y hermosa, aunque necesitaba trabajo. Mencionaba planes para modernizar las cocinas, reparar algunas goteras en el techo y contratar personal de servicio adecuado. Las obras de restauración comenzaron en mayo de ese año. Se contrataron albañiles, carpinteros y pintores para realizar las reparaciones necesarias. Los muebles que habían permanecido cubiertos durante años fueron desempolvados y reacondicionados. El jardín, que se había convertido en un matorral, fue podado y replantado. Durante varios meses, la mansión pareció volver a la vida, pero los problemas no tardaron en aparecer.
En agosto de 1862, Eugenia escribió una carta a su madre en la que mencionaba que los niños tenían dificultades para dormir. No especificaba la naturaleza de estas dificultades, pero añadía que ella misma se sentía incómoda en ciertas partes de la casa, especialmente después del anochecer. La carta terminaba con una frase que ha intrigado a todos los investigadores que la han examinado. Hay algo en este lugar que no me deja estar tranquila, pero no sé cómo explicarlo sin parecer una tonta. En septiembre, uno de los trabajadores que realizaban las reparaciones abandonó la obra sin previo aviso. Según el testimonio de otro trabajador recogido años después, el hombre simplemente dejó sus herramientas un día y no volvió. Cuando le preguntaron por qué, se negó a dar explicaciones, diciendo únicamente que no pensaba volver a poner un pie en esa casa. Para octubre de 1862, la familia Alvarado había abandonado la mansión. Fernando alegó razones de salud, afirmando que el clima de las afueras no era bueno para los niños. Pero varios testimonios contradicen esta explicación. Los niños estaban perfectamente sanos antes de mudarse a la casa y continuaron estándolo después de dejarla. La verdadera razón del abandono nunca fue documentada oficialmente. La mansión volvió a quedar vacía. Los sirvientes encargados de su cuidado fueron mantenidos en sus puestos, con instrucciones de mantener la propiedad en condiciones habitables. Fernando pagaba puntualmente los gastos de mantenimiento, pero nunca volvió a poner un pie en la casa. Cuando alguien le preguntaba por qué no vendía una propiedad que claramente no usaba, respondía con evasivas o cambiaba de tema. Capítulo 3. El patrón se establece. Fernando Alvarado murió en 1887, a la edad de 67 años. La mansión fue heredada por su hijo mayor, Ignacio Alvarado Ríos, quien llevaba el nombre de su abuelo. Ignacio tenía 35 años, estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Al igual que su padre antes que él, recibió la herencia de la casa con una mezcla de obligación y aprensión. Los documentos de esta época son más abundantes que los de generaciones anteriores, lo que permite reconstruir los acontecimientos con mayor detalle. Ignacio, a diferencia de su padre, no intentó mudarse inmediatamente a la mansión. En cambio, ordenó una inspección completa de la propiedad para evaluar su estado. El informe de esta inspección, fechado en abril de 1888, describe la casa como estructuralmente sólida, pero con signos de abandono prolongado. Los frescos de las paredes estaban descoloridos, los muebles habían sido atacados por polillas, y el jardín había vuelto a convertirse en un matorral. Ignacio contrató un equipo de trabajadores para realizar una segunda ronda de restauraciones. Esta vez, las obras fueron supervisadas a distancia, sin que la familia se instalara en la propiedad. Los trabajadores iban y venían cada día, pero ninguno dormía en la casa. Cuando se les preguntó años después sobre esta precaución, ninguno pudo dar una razón específica. Simplemente nadie quería quedarse allí después del anochecer. Las obras se completaron en el verano de 1889. La mansión había sido restaurada a su antiguo esplendor, con nuevas pinturas, muebles importados y un sistema de iluminación a gas que era la última novedad tecnológica de la época. Ignacio organizó una cena para celebrar la finalización de los trabajos, invitando a familiares y amigos a conocer la propiedad. Esta cena, celebrada en agosto de 1889, es descrita en varias cartas y diarios de los asistentes. La mayoría de las descripciones son elogiosas, destacando la belleza de la casa y la generosidad del anfitrión. Sin embargo, hay algunos detalles discordantes.
Un primo de Ignacio escribió en su diario que se había sentido extrañamente incómodo durante toda la velada, sin poder explicar por qué. La esposa de un socio comercial mencionó en una carta que había sentido un frío inusual en ciertas habitaciones, a pesar de que era pleno verano. Después de la cena, Ignacio anunció que la familia se mudaría a la mansión en las próximas semanas. Los preparativos comenzaron de inmediato. Se contrató personal de servicio, se trasladaron las pertenencias familiares y se hicieron arreglos para que los niños continuaran su educación desde la nueva residencia. La familia Alvarado se instaló en la mansión en septiembre de 1889. Los primeros días parecieron transcurrir sin incidentes. La esposa de Ignacio, una mujer llamada Carmen Villalobos, escribió a su madre que la casa era hermosa y que los niños parecían contentos con el espacio para jugar. Mencionaba también que había contratado a una cocinera excelente y que estaba pensando en organizar reuniones sociales regulares. Pero las cartas de Carmen cambiaron de tono en cuestión de semanas. En octubre, escribió que tenía dificultades para dormir y que se despertaba frecuentemente durante la noche sin razón aparente. En noviembre mencionó que uno de los niños había comenzado a tener pesadillas recurrentes y que el médico no encontraba ninguna causa física. En diciembre, su carta era breve y contenía una sola línea relevante. No creo que podamos quedarnos aquí mucho más tiempo. En enero de 1890, la familia Alvarado abandonó la mansión. Ignacio, al igual que su padre, alegó razones de salud. En este caso, afirmó que el aire de las afueras era perjudicial para sus pulmones y que el médico le había recomendado un cambio de ambiente. Esta explicación fue aceptada sin cuestionamientos por la sociedad local, pero los que conocían a Ignacio sabían que gozaba de excelente salud. La mansión volvió a quedar vacía. Los sirvientes fueron despedidos, excepto por un cuidador que tenía instrucciones de vivir en una de las construcciones auxiliares, no en la casa principal, y de mantener la propiedad en condiciones básicas. Ignacio seguía pagando los impuestos y los gastos de mantenimiento, pero evitaba cualquier mención de la casa en sus conversaciones. Capítulo 4. Las cartas que no se enviaron. Entre los documentos encontrados en el archivo de la familia Alvarado, hay una carpeta que contiene varias cartas que nunca fueron enviadas. Estas cartas, escritas por diferentes miembros de la familia a lo largo de los años, fueron aparentemente guardadas en lugar de ser despachadas, quizás porque sus autores consideraron que su contenido era demasiado revelador o demasiado difícil de explicar. Una de estas cartas, escrita por Carmen Villalobos en diciembre de 1889, es particularmente significativa. En ella, Carmen intenta explicar a su madre por qué la familia está considerando abandonar la mansión después de apenas 3 meses de residencia. La carta comienza con disculpas por no haber escrito antes y por la brevedad de las comunicaciones recientes. Luego entra en materia. Carmen escribe que desde las primeras semanas en la casa ha tenido una sensación persistente de ser observada. No puede identificar el origen de esta sensación, ni puede explicarla racionalmente, pero es lo suficientemente fuerte como para impedirle relajarse incluso en los momentos más tranquilos. Menciona que ha intentado ignorar esta sensación, atribuyéndola a los nervios del traslado, pero que no ha disminuido con el tiempo. También describe lo que ella llama momentos de confusión. En varias ocasiones, dice, ha entrado en una habitación buscando algo y ha olvidado completamente qué buscaba, quedándose inmóvil durante varios minutos sin poder recordar por qué estaba allí. Esto le ha ocurrido a ella y también a Ignacio, aunque él se niega a hablar del tema. Los niños, añade, han comenzado a evitar ciertas partes de la casa sin que nadie les haya dicho que lo hagan.
La carta menciona también un incidente específico que ocurrió una noche de noviembre. Carmen se despertó en la madrugada con la certeza de que había alguien de pie junto a su cama. Encendió una vela y no vio a nadie, pero la sensación de presencia persistió durante varios minutos. Cuando finalmente logró calmarse y volver a dormir, tuvo un sueño en el que recorría los pasillos de la casa y encontraba todas las puertas cerradas con llave, sin poder salir. La carta termina abruptamente, sin despedida ni firma. Es como si Carmen hubiera dejado de escribir en medio de un pensamiento, incapaz de continuar. Hay manchas de tinta en el papel que sugieren que la pluma fue dejada descuidadamente, quizás porque algo interrumpió a la escritora. Otra carta no enviada, esta vez de Ignacio Alvarado, está fechada en febrero de 1890, poco después de que la familia abandonara la mansión. Está dirigida a un amigo de la infancia que vivía en Europa, y en ella Ignacio intenta explicar por qué no quiso recibir la visita de este amigo cuando pasó por el país meses antes. Ignacio escribe que ha heredado de su padre más que dinero y propiedades. Ha heredado también lo que él llama la carga de la casa. Menciona que su padre le habló de la mansión solo una vez, poco antes de morir, y que lo que le dijo fue suficiente para entender por qué la familia nunca había podido establecerse allí de manera permanente. Sin embargo, Ignacio no revela en la carta qué fue exactamente lo que su padre le dijo. Se limita a escribir que hay cosas que es mejor no poner por escrito y que espera que su amigo comprenda su reticencia. La carta incluye también una reflexión sobre la obligación familiar. Ignacio escribe que ha pensado muchas veces en vender la propiedad, pero que algo se lo impide. No es un impedimento legal ni económico, aclara, sino algo más profundo, algo que tiene que ver con la lealtad a sus antepasados y con el temor de lo que podría ocurrir si la casa pasara a manos de extraños. Esta última frase es particularmente intrigante, el temor de lo que podría ocurrir. ¿Qué temía Ignacio que ocurriera? La carta no lo explica. Hay varias cartas más en la carpeta, escritas por diferentes miembros de la familia a lo largo de las décadas siguientes. Todas comparten ciertos elementos: la dificultad para explicar lo que sienten respecto a la casa, la sensación de que hay algo mal que no pueden identificar, y la decisión final de no enviar la carta, quizás porque poner estas cosas por escrito las haría demasiado reales. Capítulo 5. La generación perdida. Ignacio Alvarado Ríos murió en 1911 a la edad de 59 años. Para entonces, la mansión había permanecido vacía durante más de 2 décadas, visitada ocasionalmente por el cuidador y por inspectores que verificaban el estado de la estructura. Los impuestos seguían siendo pagados, las reparaciones menores seguían siendo realizadas, pero nadie de la familia había dormido allí desde 1890. La herencia de Ignacio pasó a su hijo mayor, Ricardo Alvarado Villalobos. Ricardo era un hombre de 32 años, educado en universidades europeas, con ideas modernas y una actitud escéptica hacia las supersticiones de las generaciones anteriores. Cuando recibió la noticia de que había heredado la mansión, su reacción fue muy diferente a la de su padre y su abuelo. En una carta a un compañero de estudios, Ricardo escribió que estaba decidido a romper con lo que él llamaba la maldición irracional que había mantenido a la familia alejada de una propiedad valiosa durante demasiado tiempo. Afirmaba que las historias sobre la casa eran producto de la imaginación de personas nerviosas y que él, como hombre de ciencia y razón, no tenía intención de dejarse influir por ellas. Ricardo visitó la mansión por primera vez en mayo de 1912. Lo acompañaban su esposa, Margarita,
y un arquitecto contratado para evaluar la propiedad. El informe del arquitecto, que se conserva en los archivos, describe una casa en estado deteriorado pero recuperable. Recomienda una serie de reparaciones estructurales, actualización de los sistemas de agua y electricidad y renovación de los interiores. Ricardo aprobó el presupuesto para las obras y anunció que la familia se mudaría a la mansión una vez completadas las renovaciones. Esta vez, las obras serían más ambiciosas que nunca. Se instalaría electricidad en toda la casa, se modernizarían los baños y se añadiría una línea telefónica. Ricardo estaba decidido a convertir la vieja mansión en una residencia del siglo XX. Las obras comenzaron en el verano de 1912 y se extendieron durante más de un año. Durante este tiempo, Ricardo visitaba la propiedad regularmente para supervisar el progreso. Sus primeros informes eran entusiastas, llenos de descripciones de los avances y planes para el futuro. Pero gradualmente, el tono de sus comunicaciones comenzó a cambiar. En una carta fechada en marzo de 1913, Ricardo menciona por primera vez que ha tenido problemas para dormir cuando se queda en la casa para supervisar las obras. Atribuye estos problemas al ruido de los trabajadores y a la incomodidad de dormir en una casa en construcción. En otra carta de mayo del mismo año, menciona que varios trabajadores han renunciado sin dar explicaciones claras y que ha tenido dificultades para encontrar reemplazos. El incidente más significativo de este periodo ocurrió en agosto de 1913. Ricardo había decidido pasar una noche en la mansión para verificar el funcionamiento del nuevo sistema eléctrico. Según su propio relato, escrito en su diario personal, se despertó en la madrugada con una sensación de pánico que no podía explicar. Encendió las luces y recorrió la casa, pero no encontró nada fuera de lugar. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal no lo abandonó hasta que salió de la propiedad al amanecer. A partir de esa noche, Ricardo dejó de supervisar las obras personalmente. Delegó la tarea en un administrador y se limitó a recibir informes por escrito. Las obras se completaron en octubre de 1913, pero la familia no se mudó. Ricardo alegó que los negocios lo retenían en la ciudad y que el traslado tendría que esperar. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y el traslado nunca se produjo. En su diario, Ricardo anotó en enero de 1914: «He gastado una fortuna en restaurar la casa de mis antepasados, y ahora entiendo por qué ninguno de ellos quiso vivir allí. No hay nada malo en la casa, al menos nada que pueda verse o tocarse, pero hay algo que no permite quedarse. No sé cómo explicarlo mejor que eso». Capítulo 6. Los testimonios de los cuidadores. A lo largo de los años, varias personas ocuparon el puesto de cuidador de la mansión Alvarado. Estos cuidadores vivían en una pequeña construcción auxiliar ubicada en los límites de la propiedad, separada de la casa principal por un jardín de considerables dimensiones. Sus obligaciones incluían mantener la propiedad en condiciones básicas, realizar reparaciones menores y vigilar que nadie entrara sin autorización. Los testimonios de estos cuidadores, recogidos en diferentes momentos por diferentes investigadores, ofrecen una perspectiva única sobre la mansión. A diferencia de los miembros de la familia, que pasaban periodos breves en la casa antes de abandonarla, los cuidadores vivían en la propiedad durante años, observando su deterioro y su extraña persistencia. El primer testimonio disponible es el de un hombre llamado Rosendo Gutiérrez, quien trabajó como cuidador entre 1903 y 1915. Rosendo fue entrevistado en 1942, cuando era ya un anciano de más de 80 años. Su memoria era fragmentaria,
pero ciertos recuerdos permanecían vívidos. Rosendo afirmó que nunca había entrado en la casa principal durante la noche. Durante el día realizaba sus tareas de limpieza y mantenimiento sin problemas, pero cuando el sol comenzaba a ponerse, se retiraba a su vivienda y no volvía a acercarse hasta el amanecer. Cuando se le preguntó por qué seguía esta rutina, respondió que no era una decisión consciente, sino algo que había aprendido a hacer instintivamente. La primera noche que pasé cerca de esa casa, dijo, supe que no era un lugar para estar después del anochecer. No vi nada, no escuché nada, pero lo supe. Rosendo describió también un fenómeno que había observado en varias ocasiones. Las luces de la casa, afirmaba, a veces se encendían solas durante la noche. Cuando la mansión fue electrificada en 1913, esto podría haberse atribuido a un fallo en el sistema eléctrico. Pero Rosendo insistía en que había visto luces en las ventanas incluso antes de la instalación de electricidad, cuando la única iluminación posible habría sido de velas o lámparas de aceite. No había nadie en la casa, afirmó, pero las luces se encendían igual. Otro testimonio proviene de una mujer llamada Esperanza Moreno, quien trabajó como cuidadora entre 1925 y 1938. Esperanza era una viuda que había aceptado el trabajo porque incluía vivienda gratuita y un salario modesto pero estable. Al principio, afirmó en su testimonio, no notó nada extraño. La casa era vieja y estaba vacía, pero eso era todo. Sin embargo, con el tiempo, Esperanza comenzó a notar lo que ella llamaba irregularidades. Los objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro. Las puertas que cerraba con cuidado aparecían abiertas al día siguiente. Y en varias ocasiones escuchó sonidos que parecían venir del interior de la casa, cuando estaba segura de que no había nadie allí. Estos sonidos, describió, eran como pasos, o como el crujido de una silla cuando alguien se sienta en ella. Esperanza también mencionó que los animales evitaban la casa principal. Tenía un perro que la acompañaba en sus rondas diarias, pero el animal se negaba a cruzar el umbral de la puerta principal. Se sentaba afuera y esperaba hasta que ella terminaba sus tareas, ladrando ocasionalmente hacia las ventanas vacías. Cuando intentó forzar al perro a entrar, el animal reaccionó con tal pánico que ella nunca volvió a intentarlo. El último testimonio de un cuidador que se conserva es el de un hombre llamado Feliciano Paredes, quien trabajó en la propiedad entre 1945 y 1958. Feliciano fue entrevistado poco después de dejar el puesto, y su testimonio es el más detallado de todos. Feliciano confirmó las observaciones de sus predecesores sobre las luces, los sonidos y el comportamiento de los animales. Pero añadió algo más. Afirmó que la casa parecía cambiar sutilmente a lo largo del tiempo. No se refería a cambios estructurales, sino a algo más difícil de definir. Las habitaciones parecen más pequeñas algunos días, dijo, y más grandes otros. Las escaleras parecen tener más peldaños de los que recuerdo, y a veces, cuando estoy limpiando una habitación, tengo la sensación de que hay otra habitación detrás de la pared, una habitación que no está en ningún plano. Cuando se le preguntó si había visto algo concreto, algo que pudiera servir como evidencia de lo que describía, Feliciano negó con la cabeza. Nunca vi nada que pudiera mostrarle a alguien, dijo. Pero eso no significa que no hubiera nada que ver. Solo significa que no quería ser visto. Feliciano añadió un detalle más a su testimonio que resulta particularmente inquietante. Mencionó que, a lo largo de los años, había encontrado varios objetos dentro de la casa que no deberían haber estado allí. Objetos personales, como cepillos de cabello, guantes o pequeñas joyas,
que aparecían en habitaciones que él estaba seguro de haber limpiado y encontrado vacías el día anterior. Nunca supo a quién pertenecían estos objetos ni cómo habían llegado allí. Los guardaba todos en una caja que mantenía en su vivienda, sin saber qué hacer con ellos. Cuando el investigador le preguntó si podía mostrarle la caja, Feliciano respondió que la había dejado en la propiedad cuando abandonó el trabajo, incapaz de llevársela consigo. No me pertenecían, explicó, y tampoco pertenecían a nadie vivo. Me parecía mal sacarlos de allí. La ubicación actual de esa caja, si es que todavía existe, es desconocida. Hay también testimonios fragmentarios de otros trabajadores que pasaron brevemente por la propiedad a lo largo de los años. Un jardinero contratado para una poda urgente en 1933 abandonó el trabajo después de un solo día, alegando que las herramientas que dejaba en un lugar aparecían en otro cuando se daba vuelta. Un electricista, llamado para reparar el sistema de iluminación en 1940, reportó que las luces se encendían y apagaban mientras trabajaba, a pesar de que había cortado el suministro eléctrico. Un pintor contratado en 1947 se negó a entrar solo en la casa, insistiendo en que su ayudante lo acompañara en todo momento, aunque nunca explicó por qué. Estos testimonios, tomados individualmente, podrían descartarse como nerviosismo o superstición, pero tomados en conjunto forman un patrón consistente. Todas las personas que pasaban tiempo en la mansión Alvarado terminaban experimentando algo que no podían explicar, pero que los convencía de que el lugar no era normal. Y ninguno de ellos, absolutamente ninguno, expresó jamás el deseo de quedarse allí más tiempo del estrictamente necesario. Capítulo 7. El intento de 1927. Ricardo Alvarado murió en 1924, sin haber cumplido jamás su intención de mudarse a la mansión. La propiedad pasó a su único hijo sobreviviente, Eduardo Alvarado Fernández, un joven de 25 años que había crecido escuchando historias sobre la casa, pero que nunca la había visitado. Eduardo pertenecía a una generación marcada por la modernidad y el escepticismo. Había estudiado ingeniería, viajado por Europa y desarrollado un desprecio saludable por lo que consideraba supersticiones anticuadas. Cuando heredó la mansión, decidió que era hora de poner fin a lo que él llamaba la vergüenza familiar de tener una propiedad magnífica que nadie se atrevía a habitar. En el verano de 1927, Eduardo organizó lo que planeaba ser una ocupación definitiva de la casa. Contrató un equipo de sirvientes, compró muebles nuevos e invitó a varios amigos a pasar una temporada con él en la mansión. Su idea era llenar la casa de vida y actividad, disipando cualquier atmósfera negativa que pudiera haber acumulado durante décadas de abandono. La llegada del grupo a la mansión está documentada en las cartas y diarios de varios de los participantes. Las primeras impresiones fueron generalmente positivas. La casa era grande, elegante y estaba en mejores condiciones de lo esperado gracias a las renovaciones de Ricardo. Los jardines habían sido podados recientemente, las habitaciones aireadas y los muebles nuevos daban al lugar un aspecto acogedor. La primera noche transcurrió sin incidentes notables. El grupo cenó en el comedor principal, brindó por el éxito de la empresa y se retiró a dormir en las habitaciones del segundo piso. Eduardo escribió en su diario, antes de acostarse, que se sentía satisfecho de haber dado el primer paso hacia la recuperación de la propiedad familiar. Los problemas comenzaron la segunda noche. Uno de los invitados, un amigo de Eduardo llamado Arturo, se quejó en el desayuno de haber dormido muy mal. Dijo que había tenido la sensación de que alguien estaba en su habitación durante la noche, aunque cuando encendió la luz no había nadie. Otro invitado, una mujer llamada Sofía, mencionó que había escuchado pasos en el pasillo, pero que cuando abrió la puerta
no vio a nadie. Eduardo desestimó estas quejas como nerviosismo de personas poco acostumbradas a dormir en casas antiguas. Pero esa misma noche, él mismo experimentó algo que le resultó difícil de explicar. Estaba leyendo en la biblioteca cuando las luces parpadearon varias veces y luego se apagaron por completo. Eduardo asumió que era un fallo eléctrico y encendió una vela. Mientras buscaba la caja de fusibles, tuvo la impresión inequívoca de que había alguien detrás de él. Se dio vuelta bruscamente, pero no había nadie. La luz volvió por sí sola unos minutos después. Al tercer día, 2 de los sirvientes contratados anunciaron que se marchaban. Dieron excusas vagas sobre asuntos familiares, pero era evidente que estaban asustados. Uno de los invitados también decidió irse, alegando que había recordado un compromiso urgente en la ciudad. El grupo que había llegado con tanto entusiasmo comenzaba a deshacerse. Eduardo intentó mantener el ánimo, pero los incidentes continuaban. Las puertas se cerraban solas. Los objetos aparecían en lugares inesperados. Y por las noches, varios miembros del grupo reportaban la misma sensación, la de no estar solos, la de ser observados por algo que permanecía justo fuera del alcance de la vista. El quinto día, una de las invitadas, Sofía, tuvo lo que ella describió como un episodio de pánico inexplicable. Estaba caminando por uno de los pasillos del segundo piso cuando, según su testimonio, sintió una presión en el pecho tan intensa que no podía respirar. Al mismo tiempo, tuvo la certeza absoluta de que debía salir de la casa inmediatamente, de que si no lo hacía algo terrible le ocurriría. Corrió hacia la salida y no paró hasta estar fuera de los límites de la propiedad. Se negó a volver a entrar y esa misma tarde partió hacia la ciudad. Después del incidente de Sofía, los demás invitados también decidieron marcharse. Eduardo se quedó solo con los pocos sirvientes que no habían renunciado, intentando convencerse de que podía resistir donde los demás habían fallado. Pero al séptimo día, él también se rindió. En su diario, Eduardo escribió: «No sé qué hay en esta casa, pero sé que no quiere que estemos aquí. He intentado ignorarlo, he intentado racionalizarlo, he intentado ser más fuerte que mis antepasados, pero no puedo. La casa gana». Capítulo 8. Los años del silencio. Después del fracaso de 1927, Eduardo Alvarado dejó de intentar habitar la mansión. Se mudó a la capital, se casó, tuvo hijos y construyó una vida lejos de la propiedad que había heredado. Pero nunca la vendió. Seguía pagando los impuestos, seguía contratando cuidadores, seguía manteniendo la ficción de que algún día la familia volvería a ocupar la casa. En una conversación con un abogado de la familia, documentada en las notas de este profesional, Eduardo intentó articular lo que sentía respecto a la propiedad. «No es que la odie», dijo. «No es que le tenga miedo, exactamente. Es más como si la casa y yo hubiéramos llegado a un entendimiento. Ella no quiere que yo esté allí, y yo he aceptado su decisión. Suena absurdo cuando lo digo en voz alta, pero es la mejor manera que tengo de explicarlo». El abogado, según sus notas, intentó convencer a Eduardo de que considerara opciones más prácticas. Sugirió alquilar la propiedad o convertirla en un hotel o una casa de retiro. Eduardo rechazó todas estas sugerencias con una firmeza que sorprendió al profesional. «No puedo hacer eso», dijo. «No sería justo para quien fuera a vivir allí. Y además, tengo la impresión de que la casa no lo permitiría». Esta última frase, «la casa no lo permitiría», aparece en varios documentos de la época. Es como si Eduardo, a pesar de su educación moderna y su escepticismo declarado, hubiera llegado a creer que la mansión tenía una voluntad propia, una capacidad de decidir quién podía quedarse y quién debía marcharse. Esta creencia,
nunca articulada completamente pero siempre presente, parece haber sido compartida por otros miembros de la familia a lo largo de las generaciones. Los años 30 y 40 pasaron sin novedades significativas. La mansión permanecía vacía, deteriorándose lentamente a pesar de los esfuerzos de mantenimiento. El cuidador Feliciano Paredes, cuyo testimonio fue citado anteriormente, reportaba regularmente sobre el estado de la propiedad, pero sus informes eran cada vez más desalentadores. El techo comenzaba a filtrar en varios puntos. La humedad estaba dañando los muros. El sistema eléctrico instalado con tanta ilusión por Ricardo fallaba con frecuencia creciente. Eduardo murió en 1951, a los 52 años de edad. La mansión pasó a su hijo, Carlos Alvarado Ruiz, quien tenía entonces 28 años. Carlos había crecido sabiendo de la existencia de la casa, pero sin haberla visitado jamás. Para él era más una leyenda familiar que una realidad concreta. Carlos visitó la mansión por primera y única vez en el verano de 1952. Viajó acompañado por su esposa, Elena, con la intención de evaluar la propiedad y decidir qué hacer con ella. El viaje desde la capital tomó varias horas en automóvil y llegaron a la propiedad al atardecer. La impresión de Carlos al ver la casa por primera vez está registrada en una carta que escribió a su hermana días después. Describía un edificio imponente pero claramente abandonado, con la pintura descascarada, las ventanas opacas por el polvo y los jardines convertidos en selva. El cuidador los recibió y les mostró el interior, que estaba en mejor estado del que Carlos esperaba, pero que transmitía una sensación inequívoca de desuso. Carlos y Elena pasaron unas pocas horas recorriendo la casa, examinando las habitaciones, abriendo armarios que no habían sido abiertos en décadas. Carlos escribió que sentía una mezcla de nostalgia y desasosiego, como si estuviera visitando la tumba de alguien que nunca conoció. Elena, por su parte, se mostró callada durante toda la visita, y cuando Carlos le preguntó qué pensaba, respondió simplemente que quería irse. La pareja no pasó la noche en la mansión. Regresaron al pueblo más cercano, donde habían reservado habitaciones en un hotel, y partieron hacia la capital al día siguiente. Carlos nunca volvió a visitar la propiedad. Años después, Carlos intentó explicar a sus hijos por qué la familia poseía una casa que nadie usaba. La conversación, reconstruida a partir del testimonio de uno de esos hijos, fue breve e insatisfactoria. Carlos dijo que la casa era parte de la herencia familiar, que había pertenecido a los Alvarado durante generaciones, y que era su responsabilidad mantenerla. Cuando sus hijos preguntaron por qué no vivían allí, Carlos respondió simplemente que no era posible. No era posible. Esas fueron sus palabras exactas, sin más explicación. Los hijos de Carlos crecieron con la vaga conciencia de que en algún lugar existía una mansión que les pertenecía, pero que nunca visitarían. Era un tema del que no se hablaba en reuniones familiares, una especie de secreto a voces que todos conocían, pero nadie mencionaba. Cuando algún pariente lejano preguntaba por la famosa casa de los Alvarado, la conversación era redirigida hábilmente hacia otros temas. Un documento encontrado entre los papeles de Carlos arroja algo de luz sobre sus sentimientos respecto a la propiedad. Se trata de un borrador de carta, nunca enviado, dirigido a un primo que vivía en el extranjero. En la carta, Carlos escribía: «Me preguntas por qué no vendemos la casa. Te daré la respuesta honesta que no le he dado a nadie más. No la vendemos porque tenemos miedo. No miedo de la casa en sí, aunque eso también, sino miedo de lo que podría pasar si dejáramos de ser sus dueños.
Es como si tuviéramos un pacto con ella. Nosotros la mantenemos cerrada y ella nos deja en paz. No sé si esto tiene algún sentido, pero es lo más cerca que puedo llegar de la verdad. En los años siguientes, Carlos consideró varias opciones para la mansión. Pensó en venderla, pero los compradores potenciales perdían interés cuando visitaban la propiedad. Pensó en donarla al gobierno para que la convirtiera en museo o escuela, pero las autoridades mostraron poco entusiasmo. Pensó en demolerla y vender el terreno, pero algo lo detenía cada vez que estaba a punto de dar la orden. En una carta a un abogado, fechada en 1955, Carlos escribió: «Sé que lo más sensato sería deshacerme de la casa. No me sirve para nada, me cuesta dinero mantenerla y no tengo ninguna intención de vivir allí. Pero cada vez que estoy a punto de tomar esa decisión, algo me detiene. No sé si es lealtad a mis antepasados o miedo de lo que podría pasar si la casa sale de la familia. Sea lo que sea, el resultado es el mismo. La casa sigue siendo nuestra y nosotros seguimos sin usarla». Capítulo 9. El último heredero. Carlos Alvarado murió en 1978. La mansión pasó a su hijo mayor, Ignacio Alvarado Méndez, quien llevaba el nombre del primer Alvarado que había intentado habitar la casa casi un siglo antes. Ignacio tenía 43 años, era un profesional exitoso y vivía en el extranjero desde hacía más de una década. Ignacio recibió la noticia de su herencia con la misma mezcla de obligación y aprensión que habían experimentado sus antepasados. Regresó al país para los trámites legales y aprovechó la ocasión para visitar la propiedad que ahora le pertenecía. La mansión, para entonces, estaba en un estado de deterioro avanzado. El último cuidador había abandonado el puesto varios años antes, y nadie había sido contratado para reemplazarlo. El techo se había derrumbado parcialmente en el ala norte. Las ventanas estaban rotas. Los jardines eran impenetrables. Solo la estructura principal seguía en pie, resistiendo tercamente el paso del tiempo. Ignacio recorrió la casa en compañía de un arquitecto que había contratado para evaluar la situación. El informe del arquitecto fue desalentador. La restauración de la propiedad requeriría una inversión enorme y aún así no había garantía de que el edificio fuera habitable. El arquitecto recomendó la demolición y la construcción de una estructura nueva en el terreno. Ignacio consideró seriamente esta recomendación, pero cuando llegó el momento de firmar la orden de demolición, no pudo hacerlo. En una carta a su esposa, intentó explicar por qué. Estuve frente al documento con la pluma en la mano durante casi una hora. Cada vez que estaba a punto de firmar, sentía algo, no sé cómo describirlo, como una advertencia, como una voz que me decía que no lo hiciera. Sé que suena irracional, pero no pude ignorarlo. La casa sigue en pie. En lugar de demolerla, Ignacio ordenó que se asegurara la propiedad para evitar accidentes. Se instalaron cercas alrededor del perímetro. Se colocaron carteles advirtiendo del peligro y se contrató a una empresa de seguridad para que realizara rondas periódicas. La mansión seguiría perteneciendo a la familia, pero permanecería cerrada indefinidamente. Ignacio regresó a su vida en el extranjero y rara vez volvió a hablar de la casa. Cuando sus hijos le preguntaban sobre la propiedad que algún día heredarían, respondía con evasivas o cambiaba de tema. En su testamento dejó instrucciones precisas respecto a la mansión. Debía permanecer en posesión de la familia a perpetuidad. Los impuestos debían seguir siendo pagados y bajo ninguna circunstancia debía ser vendida, donada o demolida. Estas instrucciones, legalmente vinculantes, garantizaban que la casa continuaría existiendo mientras existiera la familia Alvarado. No había razón lógica para mantener una propiedad en ruinas que nadie podía usar, pero la lógica en este caso
parecía irrelevante. Capítulo 10. El presente perpetuo. Ignacio Alvarado Méndez murió en 2003. La mansión pasó a sus herederos, quienes la recibieron con la misma mezcla de resignación y desconcierto que había caracterizado a todas las generaciones anteriores. La propiedad seguía en pie, más deteriorada que nunca, pero tercamente resistente. Los herederos actuales, cuyos nombres no aparecen en este archivo para proteger su privacidad, han continuado la tradición de sus antepasados. Pagan los impuestos, mantienen los seguros, contratan servicios de vigilancia, pero no visitan la propiedad ni tienen intención de hacerlo. Cuando se les pregunta por qué no venden una casa que claramente no quieren ni pueden usar, responden con las mismas evasivas que usaron sus padres y abuelos. La mansión Alvarado sigue existiendo hoy, más de 160 años después de que Ignacio Alvarado Guerrero la adquiriera con la esperanza de establecer allí a su familia. Las paredes de piedra han resistido el tiempo mejor que las de madera, que hace mucho colapsaron. El techo ha desaparecido casi por completo. Los jardines se han convertido en un pequeño bosque que amenaza con engullir lo que queda de la estructura. Y sin embargo, la casa se niega a caer. Los arquitectos e ingenieros que la han examinado coinciden en que debería haberse derrumbado hace décadas, que las condiciones estructurales no justifican su persistencia. Pero ahí sigue, desafiando las expectativas, esperando algo que nadie puede nombrar. Un ingeniero estructural que examinó la propiedad en 1995 escribió en su informe: desde un punto de vista técnico, esta estructura no debería estar en pie. Los cimientos están comprometidos, las vigas principales están podridas y no hay ningún elemento de soporte que justifique la integridad del edificio. Sin embargo, la mansión permanece. No tengo explicación para esto más allá de reconocer que hay fenómenos que la ingeniería no puede explicar. Este informe fue archivado junto con los demás documentos de la familia, sin que nadie tomara ninguna acción al respecto. La mansión seguiría en pie mientras quisiera seguir en pie, parecían haber decidido los Alvarado. No tenía sentido luchar contra algo que claramente no seguía las reglas normales. Ocasionalmente, periodistas o investigadores de lo paranormal solicitan permiso para visitar la propiedad. Estas solicitudes son siempre denegadas. La familia mantiene una política estricta de no permitir el acceso a personas ajenas, sin dar explicaciones sobre esta decisión. Algunos han especulado que los Alvarado temen lo que los visitantes podrían encontrar. Otros sugieren que simplemente quieren mantener su privacidad. La verdad, como siempre en este caso, permanece oculta. Los habitantes de la zona han desarrollado sus propias teorías sobre la mansión. Algunos creen que está maldita, que algo terrible ocurrió allí hace mucho tiempo y que el lugar quedó marcado para siempre. Otros piensan que es simplemente una casa vieja que ha tenido la mala suerte de pertenecer a una familia disfuncional. Otros más prefieren no pensar en ella, tratándola como uno de esos lugares que es mejor evitar sin hacer demasiadas preguntas. Los investigadores que han examinado el caso no han encontrado ninguna evidencia de crímenes, tragedias o eventos traumáticos que pudieran explicar la reticencia de la familia a habitar la propiedad. No hay registros de muertes violentas, no hay rumores de actividades ilegales, no hay nada que sugiera una explicación racional para el patrón de abandono que se ha repetido generación tras generación. Lo que queda entonces es el misterio, una casa que nadie puede habitar, una herencia que todos aceptan pero nadie disfruta, una familia que huye de su propia propiedad sin explicar por qué. Y un silencio que se extiende a través de los siglos, guardando secretos que quizás nunca serán revelados. Epílogo. Lo que no se explicó. En el archivo de la familia Alvarado hay un último documento que merece ser mencionado.
Se trata de una carta, escrita por el primer Ignacio Alvarado, el fundador de la dinastía, y dirigida a sus descendientes. La carta está fechada en 1859, 15 años después de que la familia abandonara la mansión por primera vez. La carta fue encontrada sellada, con instrucciones de que solo fuera abierta en caso de que algún heredero decidiera deshacerse de la propiedad. Durante más de un siglo nadie la abrió, porque ningún heredero tomó esa decisión. Finalmente, en 1992, un investigador obtuvo permiso de la familia para examinar el contenido. Lo que encontró dentro fue decepcionante para quienes esperaban una explicación clara del misterio. La carta de Ignacio no revela ningún secreto, no describe ningún evento traumático, no ofrece ninguna razón concreta para el abandono de la casa. En cambio, contiene una advertencia y una súplica. La advertencia dice: no vendan esta casa, no la donen, no la destruyan, no permitan que salga de la familia bajo ninguna circunstancia. Sé que esto les parecerá una locura, y sé que no puedo explicarles por qué. Solo puedo decirles que he aprendido, a un costo que no deseo recordar, que hay lugares en este mundo que no están hechos para ser habitados. La casa es uno de esos lugares. No la desafíen, no intenten ser más valientes o más racionales que ella. Simplemente acéptenla como lo que es y manténganla cerrada. La súplica dice: les pido que confíen en mí, aunque no puedo darles razones. Les pido que respeten la decisión que he tomado, aunque no la comprendan. Y les pido que transmitan este mensaje a sus hijos, y que ellos lo transmitan a los suyos, hasta el fin de los tiempos, o hasta que la casa finalmente decida desaparecer por sí misma. La carta está firmada con una rúbrica temblorosa, como si Ignacio hubiera tenido dificultades para sostener la pluma. Debajo de la firma hay una última línea, añadida aparentemente como una idea tardía. No sé qué hay en esa casa, pero sé que nos conoce. Y no quiero saber qué pasaría si la abandonáramos por completo. Esta carta no explica nada. No resuelve ninguno de los misterios que rodean a la mansión Alvarado. Pero quizás esa sea precisamente su función. Recordarnos que hay cosas que no pueden ser explicadas, solo aceptadas. La casa existe, la familia la posee, nadie vive allí, y nadie sabe por qué. Fin del archivo documental número 634. Clasificación: expediente abierto. Estado: en espera de información adicional. Nota del archivista. La propiedad conocida como Mansión Alvarado continúa en posesión de la familia homónima. No se han registrado intentos de ocupación desde 1978. El expediente permanecerá abierto indefinidamente. Y así termina el caso de la familia Alvarado. Una historia sin crímenes, sin violencia, sin tragedias evidentes. Solo una casa que no quiere ser habitada y una familia que ha aprendido a no insistir. Generación tras generación, el patrón se repite. Alguien hereda la casa, alguien intenta vivir en ella, alguien termina marchándose. Y nadie, absolutamente nadie, puede explicar por qué. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este archivo. Sé que fue largo, sé que fue diferente a los casos anteriores, pero espero que te haya dejado pensando. Porque a veces los misterios más inquietantes no son los que involucran sangre o desapariciones, sino los que simplemente no tienen explicación. Déjame un comentario con tu opinión. ¿Qué crees que hay en la mansión Alvarado? ¿Por qué crees que nadie puede quedarse allí? ¿Tienes alguna teoría que quieras compartir? Y no olvides contarme si conoces alguna historia similar, alguna casa en tu región que tenga una reputación extraña, algún lugar del que la gente prefiere mantenerse alejada sin saber exactamente por qué. Si te gustó este video, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte el próximo caso.
Porque hay muchos más expedientes esperando ser abiertos, muchas más familias con secretos que descubrir. Nos vemos en el próximo video de El secreto de la familia. Hasta entonces, cuídate y recuerda, a veces no hace falta que pase algo malo en un lugar para que ese lugar no sea bueno. A veces simplemente hay sitios donde no debemos estar.